Cuando nosotros presentamos hoy, cumpleaños de Bolivia, esta obra, estamos con un camino recorrido ya. No es solo una buena intención al futuro, sino es ya una trayectoria. Las personas que hemos tenido el privilegio de participar en la biblioteca y conocer los libros en toda su dimensión, las familias de los autores, de los editores, de todos los que nos han permitido las pinturas que acompañan nuestras ediciones, podemos dar dimensión de este trabajo. La visión de René sobre el proceso de independencia quebraba muchos de los puntos centrales que se habían desarrollado en la historiografía boliviana. En primer lugar, articulaba el proceso de la sublevación general de indios como una etapa larga de insurgencia, de conflicto, pero también de crisis y de posiciones diversas, y que la relacionaba precisamente con este proceso de independencia. En segundo lugar, quebraba y analizaba desde otra perspectiva las causas por las cuales se había producido no solo el proceso de independencia, sino también la participación de los grupos que hoy día llamamos subalternos en esta lucha. Siempre se había hablado de Bolívar, de Sucre, de los grandes protomártires, de los jefes de guerrilla, pero siempre con la idea del héroe o la heroína en su caso, pero no de la profundidad que se había manifestado en este proceso de independencia. Y las causas no venían únicamente en lo que se había planteado, que eran las ideas de la Revolución Francesa o el pensamiento en la Universidad de San Francisco Javier, sino que él, desde una visión diferente, analizaba las causas profundas de lo que hoy podemos llamar el hecho colonial, es decir, el abuso, la mita, el tema del tributo, el tema de otro tipo de digamos, hechos o acciones coloniales que habían puesto en entredicho este proceso colonial y que habían provocado tanto la sublevación de indios como el proceso posterior. Este libro, publicado en 1979, nos debe hacer pensar en un contexto bastante complejo para los bolivianos, porque en pocos meses atrás había caído la dictadura férrea y atroz de Hugo Banzer Suárez, dando paso a un cruento e inestable escenario de golpes de Estado y de lucha por la democracia, que va a cerrar con el largo ciclo de gobiernos militares en octubre de 1982. En ese momento René Arce tenía 32 años y el libro era la reflexión de uno de los miembros de los historiadores de la nueva generación en ese momento, que estaba abriendo senda a la reflexión sobre el proceso emancipador en Charcas. Recuerdo bien, lo primero que me llamó la atención en el libro de René Arce fue aquel epígrafe que está en sus primeras páginas que dice: no son las altivas velas las que impulsan la nave, sino el viento invisible que golpea contra ellas. La rescato porque Arce nos invita acá a pensar en las sociedades como esa nave y en la importancia de aquel viento invisible que empuja las velas para que la nave esté en movimiento. Ni la nave ni los tripulantes, protagonistas del viaje, pueden avanzar o llegan a su destino sin esta fuerza que podríamos caracterizar como las personas anónimas en el relato histórico, aquellas que viven y que dinamizan los procesos. Si el viento sopla poco, es tan peligroso como si sopla demasiado, caso en el que puede llevar al naufragio. Un aspecto fundamental es que apuesta mucho menos a la historia de los héroes idealizados que a la de las personas y grupos concernidos en la acción. Es perceptible el poco detenimiento que hace en personajes muy celebrados como Bolívar, Sucre, entre otros, y la fuerte atención que concede a otros menos conocidos, pero tanto o más comprometidos con la lucha en el territorio de Charcas por la autonomía y posterior secesión política.
que además no van a esperar a la llegada del Ejército Libertador de Bolívar para hacer escuchar sus reivindicaciones, ya sea de manera clandestina o de manera abierta. La intención para Arce tampoco es recrear nuevos héroes, es hacer más bien notar el proceso emancipador, que no se explica sin la participación de distintos sectores, voluntades, colectivos, en la lucha que se expresa no solo desde las altas esferas políticas y militares, sino también desde la propia gente que se siente concernida. El último aspecto que voy a mencionar del trabajo de René Arce es este enfoque metodológicamente amplio al que ha hecho referencia la doctora Stutz. No se trata de un momento al que él le atribuye la bandera de la independencia, sino que habla de un proceso que tiene que ver con el siglo XVII, los pronunciamientos del siglo XVIII, el gran levantamiento indígena de ese periodo de Amarus y Cataris, los móviles por la emancipación de las urbes en el siglo XIX, a inicios del XIX, la guerra armada por la independencia, donde le da un especial lugar a la lucha de guerrillas. Y todo esto le permite a él mostrar al lector, en este libro que si se fijan no es tan grande, una síntesis de su pensamiento sobre lo que ha sido un proceso largo de lucha que nos llevó a la independencia política.